¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. La semana pasada se presentó una primera propuesta, un primer informe, una primera evaluación. Y como no me quiero equivocar en el nombre, que generalmente me equivoco, primero saludo a Nora Lustig y a Gerardo Esquivel, quienes encabezaron este esfuerzo. ¿Cómo se llama el comité exactamente? ¿De justicia fiscal? Es Quien una, quiera. es una comisión independiente por la igualdad con justicia fiscal. Exactamente, por la igualdad con justicia fiscal. Y reúne, y nos lo contaron muy bien la semana pasada, reúne a un grupo amplio, tal, en algunas cosas divergentes, etcétera, pero se juntan, discuten, hablan y ponen juntos y dicen, creemos que por aquí va esta propuesta. Y a lo mejor hay propuestas que pues simplemente no pasan, porque aunque algunos la quieren, otros no. Pero me parece algo interesante que Gerardo resume hoy en su artículo en Milenio, en donde Gerardo dice, a ver, eh, eh, la doctora Sheinbaum ha dicho, no reforma fiscal todavía, no más impuestos, etcétera. Y Gerardo dice, a ver, también dijo, yo lo oí, yo estaba cuando lo dijo, de hecho, dijo, por lo pronto no, vamos a platicar. Pero otra cosa, esta reforma fiscal desmiente un poco esta idea que toda reforma fiscal tiene que tener más impuestos o nuevos impuestos. No, Gerardo, empezamos por ahí. Porque, ¿no? Primero porque esto no lo contiene, pero ¿por dónde va entonces y por qué hacerlo así? Y Carlos, mira, lo que nosotros estamos planteando desde la comisión es tener un enfoque mucho más integral y holístico, yo diría, que la simple discusión que normalmente nos lleva inevitablemente casi a hablar nada más de aumentos en los impuestos. Es una interpretación, una lectura, digamos, de lo que es una reforma fiscal, pues muy limitada en nuestra opinión. Claro que eso ha sido la discusión que normalmente se ha planteado en el pasado. Nosotros queremos salir de esa discusión y entrar a una vertiente, digamos, en la cual incluya no solo la parte de ingresos, y la parte de ingresos puede ser con mayores tasas o también con mayor eficiencia, con un mejor uso de los instrumentos recaudatorios que ya tiene el Estado mexicano. Y entrarle a la parte, insisto, de ingresos, pero también a la parte de gasto, y ahí hablamos también de la justicia fiscal en el entendido de que sea un recurso mucho mejor utilizado. Y luego entramos a la discusión del federalismo fiscal, donde también se discuten las responsabilidades y compromisos, digamos, que tienen que establecer los distintos niveles de gobierno. Y por último, una dimensión y una perspectiva de carácter intergeneracional, que también creemos que es importante traer a la discusión, que tiene que ver con cómo garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Entonces, nuestro enfoque de esta comisión es, insisto, integral, pasa por discutir sí los ingresos, sí la posibilidad de aumentar impuestos, sí la posibilidad de introducir nuevos impuestos, pero no solo, y no parte de ahí, esa no es el punto de partida. El punto de partida, me parece, tiene que ver más con hablar de la justicia fiscal, hablar de los objetivos, reducir, erradicar la pobreza extrema, mejorar la provisión de servicios públicos de calidad, hablando de salud y educación. Ese es básicamente, yo diría, nuestro enfoque que tenemos en esta comisión. Porque Nora, el día que lo presentaron, el jueves que lo presentaron, me pareció muy interesante algo que comentaban, cómo es, a veces esto que suena muy bien como ciertos aumentos o ciertas tasas preferenciales, acaba afectando, ¿no? Algunos de los más vulnerables, más pobres, ¿no? Te sube un poco el sueldo, pero entonces, ya vas a pagar otra tasa, etcétera. Y esas son las cosas que hay que empezar a ver si lo que queremos es justicia con cualquier reforma, ¿no? Mencioné en mis presentaciones varios focos rojos. Uno en el que yo vengo insistiendo mucho, no solamente en el contexto de México, porque pasa en otros países, y es que, para ponerlo en términos muy llanos, el sistema fiscal empobrece a los pobres. Suena raro, pero ¿qué quiere decir eso? Lo que ocurre es que los pobres no pagan impuestos a los ingresos, el ISR en general no se paga, pero sí pagan los impuestos al consumo, el IVA, el efecto indirecto del IEPS, impuestos específicos. Eh, Esto hace que, comparado con lo que por la población pobre recibe en transferencias, una parte considerable de la población pobre es pagadora neta en términos de lo que pasa en su posición de poder adquisitivo. Recibe después beneficios en forma de especie, ¿no? Educación, salud, si los recibe, pero supongamos que sí los recibe. Pero la educación y la salud no se comen. O sea, el poder adquisitivo es muy importante. Es un mensaje rotundo, por lo menos a mi modo de ver, y creo que
todo el equipo de la comisión lo suscribió, es que se tiene que modificar esto. Si no es por el lado de reducir impuestos, sí, porque en este caso habría que reducirlos más que aumentarlos, tiene que ser aumentar las transferencias hacia aquellos sectores pobres que hoy son pagadores netos. Porque esto también lo hemos visto, Gerardo, ¿no? Más allá de transferencias, etcétera, a lo mejor por ahí tiene que ver que no han impactado a los pobres más pobres, ¿no? Que lo han impactado mucho menos que a otro tipo de pobreza en México, ¿no? Y que cualquier reforma fiscal tiene que ver eso, ¿no? En términos de ingreso y de gasto, ¿no? Así es, nosotros partimos de algo que es reconocer los avances que ha habido en los años recientes en la reducción de la pobreza y la desigualdad en México. Eso no lo podemos negar, es un avance, es resultado de cambio en las políticas de salario mínimo, de inversión pública concentrada en el sur-sureste del país, de la eliminación del outsourcing, en fin, una serie de cosas que creo que se han hecho bien y, por supuesto, las transferencias sociales que cambiaron a ser de carácter universal, sobre todo. Nosotros, reconociendo eso, decimos también que si tenemos un objetivo que es el de erradicar la pobreza extrema, necesitamos también cambiar los instrumentos o complementarlos por lo menos. Y aquí sí estamos hablando de una focalización, un poco de recursos más focalizados justamente para atender a la población en situación de pobreza extrema, sin que eso nos lleve necesariamente a cuestionar o eliminar o reducir los programas universales que ya existen y que están funcionando bien o razonablemente bien. Claro. Pero sí se plantea esta posibilidad de complementar eso con otro tipo de programas que puedan ayudarnos en la erradicación de la pobreza extrema, porque esa sabemos que es mucho más difícil de ubicar, sabemos dónde está territorialmente, pero los programas, digamos, si se hicieran solo universales, sería un costo o muy grande o con un impacto pues muy lento, que es un poco lo que de hecho hemos estado viendo en estos años. Nora, se ha hablado mucho desde su presentación, a mí me tocó el jueves en la mañana, después hubo otro jueves en la tarde, etcétera, sobre federalismo fiscal. Uno tiene la impresión que en México hubo algunos intentos hace algunos años, tal, pero básicamente los estados han dicho, hey, tú cobra, me das dinero, tú tal, tú, ¿no? Entonces tú me decides el gasto en muchos sentidos porque buena parte de ese dinero viene de ahí. Cuando se habla de federalismo fiscal, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo creo que es encontrar la manera en que haya más autonomía y apropiación de los procesos, tanto de la recaudación como de la orientación del gasto a nivel estatal y también a nivel local. Así lo entiendo yo. No soy una experta en eso, aclaro, pero esa es la manera en que yo lo entiendo. Y que por ser local a lo mejor puede por lo menos tener la sensibilidad o resolver problemas más locales que a lo mejor no suceden en otra parte. Supongo que también de eso se trata, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora, aquí hay una cuestión interesante y, digamos, los esfuerzos de descentralización que se hicieron, hubo un movimiento hacia la descentralización, no solo, digamos, en México, sino fue generalizado, sobre todo en los años 90, que venían con las reformas neoliberales, ¿no? La idea de que era más importante que se fuera a lo local. No necesariamente resultaban en algo mejor, porque también tienen el problema de que no estaba la capacidad, o sea, no puedes simplemente descentralizar si no hay la capacidad para la gestión. También tienes menos a veces posibilidad de estar midiendo el efecto del clientelismo a nivel local. O sea, no necesariamente los recursos se necesariamente. Entonces, el diseño institucional en todos los ámbitos es crucial y hay, digamos, dilemas. Entonces, hay que estudiar con mucha claridad también cuáles son los problemas más marcados en cada contexto y luego decidir cuál es la mejor forma de hacer estos procesos. Yo entiendo, Gerardo, que cuando Claudia Sheinbaum ha insistido desde el principio de su campaña, porque además lo había dicho ya el presidente, no más impuestos, no aumento impuestos, etcétera, etcétera, pero ustedes lo plantean muy bien diciendo, hey, algo tenemos que hacer. De otra manera, ¿no? Olvidemos esto de que la reforma fiscal es así, porque un poco la situación del país lo necesita, ¿no? Lo ponen bien en el documento, seguimos recaudando poco, ¿no? Y eso hace que tal. Y ustedes lo que ponen en la mesa es, hay muchas maneras de hacer una reforma fiscal, ¿no, Gerardo? Eso es un poco la idea, ¿no? No sí. Todo es impuestos para que mañana voten en contra de ti porque pagaste más IVA o te retuvieron más ICR o pagaste más IEPS a la hora de cargar tu coche, ¿no? Sí, digamos, yo entiendo la lógica de muchas veces de las campañas políticas donde es difícil plantear estos temas. Lo que planteamos en el documento es
Los ingresos presupuestarios han venido estancados en los últimos años, cuando los vemos como porcentaje del Y PIB. los gastos. Y los gastos han venido creciendo paulatinamente y van a seguir creciendo inevitablemente también por razones demográficas y epidemiológicas. Entonces la discusión se tiene que abrir y nosotros justo lo que hacemos es plantearlo en esos términos. Nora en una entrevista de hoy que decía hay que tener la mente abierta a otras discusiones, y creo que lo dijo muy bien y lo retomo porque me gustó mucho que lo dijera. Porque no solo es recaudación, también es gasto, ¿no, Nora? Y que esperemos que esta conversación se dé a partir de que tenemos tiempo. Esto no tiene que ser en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, pero ahí viene, ¿no? Porque estamos estancados en recaudación en muchos sentidos y viene, ¿no, Nora? Sí se tiene que tener una amplia conversación. Yo pienso que sí, hay, bueno, digamos que como está claro que sí se tiene que reducir el déficit y hay compromisos adicionales en términos incluso asociados a promesas de campaña sobre los programas universales, lo que decía Gerardo hace un momento, la misma demografía va a imponer más demandas de gasto en el área de salud, la transición previsional es muy cara, como sabemos también. Entonces, lo lógico, como yo le decía el otro día, el tema son, las matemáticas no mienten. En algún momento la gente tiene que sentar y decir, bueno, si yo quiero hacer esto y esto y esto, ¿cómo lo pago? Y no me quiero endeudar, ¿no? Porque no quiero tener problemas más adelante de crisis de deuda, etcétera, como en el pasado. Entonces, tienes que hacer algo para poder cerrar la brecha que se ha generado y la que se puede seguir generando a partir de tus compromisos con la sociedad por un desarrollo incluyente. Entonces, eso yo creo que es lo que va a ocurrir. Y ojalá, digamos, el deseo, la meta de la comisión era que la conversación fuera amplia y no estridente y empezar a escuchar también y tratar de incorporar a las distintas visiones para poder crear un consenso en lugar de estar ya de entrada, digamos. En la politización. Y yo creo, y los quiero felicitar porque me parece que, pues a partir de que alguien dice, vamos a conversarlo, ustedes han puesto una buena manera de conversar, que en estos tiempos en el mundo no se ve mucho, que es una manera sin estridencia, como bien dice Nora. Nora, Gerardo, se acabaron los 15 minutos, un placer tenerlos, muchas gracias. Gracias a todos ustedes que nos están viendo, que les vaya muy bien.